Jóvenes, soy el docente ingeniero Juan Silvio Cerrón Ochoa. Pertenezco a la plana docente del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Marco de la provincia de Jauja. En esta oportunidad voy a tener el gusto de llevar el curso con ustedes, diseño de redes de comunicación, para el cual vamos a ir viendo cada uno de los conceptos principales, ¿no?, de lo que es un diseño. Entonces, en primer lugar, nosotros preguntaríamos, ¿pero qué es un diseño?, ¿no es cierto? ¿Y para qué sirve? ¿En qué consiste el diseño? Para ello vamos a ir explicando en qué consiste el diseño, ¿no? Entonces nosotros podemos determinar las necesidades de la red creando una descripción de la red y las tareas que la va a manejar, ¿no? Entonces luego tenemos que analizar la infraestructura de red existente para identificar los puntos fuertes o débiles del diseño actual. Esto significa que nosotros tenemos que implementar, ¿no?, una red desde sus inicios. Para ello debemos conocer las características técnicas, las características principales de cada uno de los dispositivos, llámense los tipos de cables, llámense los tipos de tarjetas de red, las computadoras, tanto en terminal como para servidores. Entonces, esto nos va a dar el objetivo, o nos va a dar la visión de cómo nosotros tenemos que implementar una red para que esta red sea totalmente óptima. Entonces, para esto, jóvenes, nosotros vamos a partir de lo que es el concepto. Vemos que una red de computadoras, también llamada red de ordenadores o red informática, es un conjunto de equipos que están conectados por medios de cables, señales, ondas o cualquier otro método de transporte de datos que comparten información, archivos, recursos, lectoras, impresoras, entre otros, y los servicios de acceso a Internet, llámese los correos, los chats, los juegos, ¿no?, etc. Una red de comunicación es un conjunto de medios técnicos que permiten la comunicación a distancia entre equipos autónomos. Ojo que cuando nosotros definimos que entre equipos autónomos, ¿no?, a distancia, significa que tenemos una red interna dentro de una organización, a la vez tenemos una red externa fuera de la organización. Entonces, para ello es que justamente debemos conocer, pues, como les voy a explicar, las características técnicas de cada uno de los dispositivos y los materiales que se van a utilizar. Conocido ya la determinación o la definición de lo que es una red, podemos remontarnos pues a lo que es la historia del Internet o cómo apareció el Internet, ¿no? Ojo que cuando nosotros hablamos de Internet hablamos de las redes mundiales, ¿no? O sea, la red de redes, la red LAN. Entonces Internet nace pues en Estados Unidos debido a un experimento, ¿no?, a un proyecto militar llamado ARPANET. Entonces, ARPANET es un grupo de investigadores, ¿no?, que son contratados por la empresa DARPA. DARPA, más o aproximadamente en los años de 1961, con la finalidad de lograr una comunicación interna, ¿no?, del grupo de los militares. Entonces, este proyecto pues se lleva a cabo y se logra la comunicación. Pero esto no queda ahí, sino que debido al gran experimento y a la gran proyección que se tuvo con respecto a esta investigación, a la comunicación, es que según han ido pasando los años, se han incrementado los adhesores o las personas que necesitan comunicarse, ¿no?, dentro de toda la red de comunicaciones. Entonces, estamos hablando aproximadamente en sus inicios, se tenía la configuración IPv4 para una cierta cantidad de equipos, pero debido a la gran demanda, ¿no?, que en la actualidad somos aproximadamente más de 6.000 millones de personas, en las cuales aproximadamente están intercomunicados 3.000 millones de equipos, ¿no?, a la red principal, es que se satura el IPv4. Entonces esto da nacimiento pues al nuevo IPv6, ¿no?, a la nueva configuración de la conectividad de redes.
Conocido la historia y el concepto de lo que son las redes de comunicación, entonces podemos ya ahora como definiciones podemos entender qué son las topologías de red. Las topologías físicas de red es una representación gráfica o mapa de cómo se unen las estaciones de trabajo de la red mediante el cable. Estos factores se deben tener en cuenta de lo siguiente: la distribución espacial de los equipos, el tráfico que va a soportar la red, el presupuesto, la relación inversión y prestaciones. Las topologías que generalmente se manejan dentro de la actualidad, no remontándonos a tiempos remotos, podemos decir pues que son la topología NIO, la topología bus, la topología estrella, la topología árbol, en la cual se implementa pues en la actualidad básicamente en la topología estrella y en la topología bus. Entonces, para nosotros entender en qué consiste cada una de ellas y tener el conocimiento respectivo de sus ventajas y sus desventajas. Entonces, la topología NIO consta de varios nodos unidos formando un círculo lógico. Los mensajes se mueven de nodo a nodo en una sola dirección. El cable forma un bucle que es cerrado formando un anillo. Entonces, de repente nosotros la incógnita o la pregunta sería: profe, pero ¿qué es un nodo? Nodo viene a ser cada equipo o la unión de cada equipo, Por decir, aquí tenemos 2, 4, 5 computadoras, las cuales representan 5 nodos. Pero si tuviéramos un router o un access point que está conectados a ellos, también tendríamos que contemplarlo como un nuevo nodo. Entonces ya su totalidad sería de 6 nodos. Para esto, entonces las ventajas de este tipo de topología de anillo: es fácil de detectar si un PC cae, o tiene inconvenientes o se malogra, ¿no es cierto? O se corta la comunicación. La gran desventaja de todo esto es que si un equipo cae, toda la red se cae. Y esto no es conveniente para una organización, porque dentro de una organización puede caerse un terminal, puede caerse un equipo, pero el resto de las redes deben seguir funcionando. Luego tenemos la topología de bus, en el que le consta de un único cable, como ustedes están viendo acá. Este es el backbone o la red principal, que se conecta a cada ordenador. Los extremos del cable se terminan con una resistencia denominada terminator. Sus ventajas: es fácil de instalar y mantener, y sus costos son totalmente cómodos. Si falla una estación, no cae la red. O sea, significa que si un terminal, si una computadora tiene algún inconveniente, todavía no cae la red. Pero su gran inconveniente es que si el cable principal o el backbone principal tiende a caerse, entonces toda la red se ve perjudicada. Es algo similar a lo que hablábamos de la topología NIO. Entonces, en nuestra actualidad y en nuestros medios no se utiliza. ¿Qué tipos de cables se utilizaba? Esto principalmente utilizaban los cables coaxiales, coaxiales, que hoy en la actualidad ya no se utiliza. Luego viene la topología estrella. La topología estrella consta pues de un switch principal que distribuye la red a cada terminal. Entonces la gran ventaja es que si uno de los equipos se cae, el resto de la red sigue funcionando, no tiene ningún perjuicio. Si el cable se avería o tiene algún desperfecto el cable hacia un terminal, de la misma forma sigue funcionando toda la red, y es fácil de detectar qué equipo está fallando, ¿no es cierto? Pero el inconveniente es que en relación a lo que es la topología bus y la topología bus y la topología estrella, o la topología anterior que habíamos mencionado, la topología NIO, es que si se cae un terminal, no tiene ninguna consecuencia posterior, sigue funcionando todavía todos los equipos o todas las computadoras, ¿ya? Entonces luego viene la topología árbol, ¿En qué consiste la topología árbol? Consiste en que si nosotros conectamos un switch muy aparte aquí y tenemos otros nodos de red que es muy aparte al grupo que pertenecen a estos equipos, entonces siguen funcionando toda esa red, Entonces ese compartimiento se le llama la topología árbol. La topología árbol que hoy en día podemos encontrar en un laboratorio, podemos encontrar en una cabina de internet, ¿no es cierto? Entonces, conocido esto, jóvenes, nosotros debemos
entender que también tenemos lo que son las topologías híbridas. ¿En qué consisten las topologías híbridas? Que no solamente se tiene una determinada conectividad, ¿no? Sino también existe la combinación, como el último caso que hemos visto, la topología estrella y la topología árbol, ¿no? En la cual se pueden o se están combinando ambas topologías para lograr la comunicación. Entonces, jóvenes, en este tema de introducción, en este tema de conceptos que hemos tenido con respecto a las redes y su historia y las topologías, vamos a seguir entendiendo más adelante por qué necesitamos entender las características técnicas de cada uno de los componentes para lograr el desarrollo, ¿no?, de la implementación de un diseño de redes. Entonces, hasta aquí, jóvenes, muchas gracias por la atención prestada.